Hola, bienvenido a una transmisión más de Semilla Compañerismo Cristiano. Estamos seguros de que nuestro recorrido a través del primer libro de los Reyes será de edificación para tu vida. Recuerda que cada lección, más que ser una predicación o una enseñanza, es una guía para tu estudio personal o en grupo. No te pierdas la oportunidad de descubrir por ti mismo las verdades profundas de esta porción de la Escritura. Una vez más, bienvenido. Hola, bienvenido a la lección número 17, en esta ocasión, el capítulo 14 del primer libro de los Reyes, versículos del 1 al 20. La lección de hoy es rebeldía que acarrea juicio. Para nuestras semillas en casa, el versículo clave será el verso 14. Los personajes principales en esta historia serán Abías, Jeroboam, Ahías y la esposa de Jeroboam. El carácter expuesto en esta lección, Jeroboam, mostró rebeldía y obstinación extremas, lo que provocó el enojo del Señor. Nuestro objetivo principal, lo que queremos alcanzar al terminar esta lección, es reconocer que un corazón necio y obstinado acarreará el juicio del Señor a menos que haya arrepentimiento de por medio. Cuando uno revisa, por ejemplo, la historia de Faraón en Egipto en los tiempos de Moisés, es muy fácil identificar a un hombre rebelde que se opuso contra la voluntad expresa del Señor de liberar a su pueblo. Sin embargo, pues es de esperarse en un personaje como él, alguien totalmente ajeno y extraño al pueblo de Dios, que tomara una actitud así en cuanto al Señor, al cual él ni conocía ni servía tampoco. El detalle es cuando actitudes como esas, actitudes de rebeldía o de obstinación, se manifiestan en personas que en teoría conocen al Señor, que son parte del pueblo de Dios, como tú y como yo seguramente, y que de repente tenemos actitudes o posturas así, de rebeldía, de oposición, en contra de la voluntad del Señor, aquella voluntad que nosotros conocemos, sabemos que se nos ha hecho llegar o se nos ha hecho saber, o que identificamos en la palabra como parte de la voluntad de Dios para todos. En esta lección vamos a ver en la vida de Jeroboam, de la cual ya hemos hablado con anterioridad, y el día de hoy en esta postura rebelde de Jeroboam por no determinar en su corazón volverse al Señor. No vamos a ver aquí en él una rebeldía, digamos, como una condición transitoria. Más bien es una constante a lo largo de toda su vida hasta el día de su muerte, en la cual él se opuso abiertamente al Señor. Bueno, estas situaciones acarrearon sobre él, sobre su dinastía, sobre todas sus generaciones y sobre todas las generaciones que vendrían después de él, en cuanto o hablando particularmente del pueblo de Israel, consecuencias catastróficas. Esperemos que ninguno de nosotros tengamos que vivir situaciones así. Bien dice el Nuevo Testamento en la carta a los Hebreos, o en la epístola a los Hebreos, se nos habla acerca del endurecimiento del corazón y de tener cuidado. Dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No podemos suponer bajo ninguna circunstancia que en ese sentido las cosas son diferentes. Acuérdate, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios que conocemos del Antiguo Testamento es exactamente el mismo Dios que tenemos en el Nuevo, es el mismo Dios de hace millones de años y será el mismo Dios por la eternidad. Dios no cambia, es inmutable, su carácter es el mismo, sus demandas de justicia son exactamente las mismas. La ventaja que hoy tú y yo tenemos, obviamente, lo leemos también en el Nuevo Testamento, es esa intercesión que Cristo hace por nosotros, día y noche delante de Dios, a tu favor y a mi favor. Mas eso jamás implicará que podemos hacer cualquier cosa y suponer que nada va a pasar o que nada va a cambiar. ¿Por qué es grave? Digo, no hemos entrado en materia, pero ¿por qué es grave el hecho de que una persona, creyente o no, sea rebelde, consciente, rebelde a Dios? Bueno, es porque de entrada se rechaza la gracia. Y la gracia no es otra cosa sino una oportunidad. Jeroboam
una y otra vez recibió de parte de Dios, a pesar de que no están explícitas en estos capítulos, estas oportunidades que Dios le dio, sí las vemos declaradas en el libro de las Crónicas y en el segundo libro de los Reyes, y lo vemos de hecho en los reinados de todos los que gobernaron sobre Judá y sobre Israel. Cuando hicieron mal, Dios una y otra vez enviaba profetas, mensajeros, con el deseo y la finalidad de que estos volvieran su corazón a Él y que dejaran de ser obstinados y rebeldes. Con Jeroboam, ninguna de estas llamadas de atención, ni siquiera la que revisamos la lección anterior, ninguna de estas fue suficiente para gestar un cambio en su vida y en su corazón. Por eso es que el título de esta lección, la lección número 17, es Rebeldía que acarrea juicio. Y precisamente en eso vamos a revisar esta sección del capítulo 14 en 3 partes. La primera es la obstinación de Jeroboam, versos del 1 al 5. La segunda es el corazón juzgado, versos 6 a 9a. Y la tercera sección es se dicta sentencia, verso 9b hasta el versículo 20. Vamos pues a la primera parte, es la obstinación de Jeroboam, versos 1 al 5, y vamos a ver qué dice la escritura. En ese tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó gravemente. Por eso Jeroboam le dijo a su esposa: disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa, y ve a ver al profeta Ahías en Silo, el hombre que me dijo que yo sería rey. Llévale de regalo 10 hogazas de pan, algunos pasteles y un frasco de miel, y pregúntale qué le sucederá al niño. Entonces la esposa de Jeroboam fue a la casa de Ahías en Silo. El hombre ya era anciano y no podía ver, pero el Señor le había dicho: la esposa de Jeroboam vendrá aquí haciéndose pasar por otra persona. Ella te preguntará acerca de su hijo porque está muy enfermo. Dale la respuesta que yo te doy. Es interesante cómo comienza esta sección de la historia de Jeroboam en el capítulo 14 con en ese tiempo. Eso nos obliga a regresar un poco en el contexto del capítulo anterior, el capítulo 13, donde recordarás en la lección número 16, revisamos acerca de esta profecía de este profeta anónimo, descrito como el hombre o un hombre de Dios, que llevó un mensaje muy fuerte a Jeroboam. ¿Recuerdas? Jeroboam, alterado por esta profecía que no le gustó y sobre todo por hablar este profeta en contra del altar donde sus pseudo sacerdotes ofrecían estos sacrificios y estos rituales, y en su enojo extiende su mano para pedir que sea aprendido este hombre de Dios. La mano, ¿verdad?, se queda tiesa, se queda enjuta, o se define también como se secó su mano. Y por la oración de este hombre de Dios, Jeroboam recuperó la movilidad. Le invita después a comer en su casa y a recibir algún regalo, cosa a la que el hombre de Dios se negó, y el resto de la historia ya lo conoces. El hombre de Dios, por su desobediencia, es atacado por un león, es muerto, es sepultado. Así termina el capítulo 13. Pero el capítulo 14 comienza con en ese tiempo. Vamos a los versos 33 y 34 del capítulo 13 para recordar cómo termina esta sección y da paso a esta siguiente. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Esto fue un gran pecado y como consecuencia, la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. Cuando menciona el escritor, a pesar de esto, es una referencia, obviamente, creo, a 2 cosas. Número 1, las señales cumplidas por mano de este hombre de Dios. El rompimiento del altar y esta profecía dada sobre Jeroboam. Y la otra, en el sentido de que el hombre de Dios le expresó a Jeroboam la prohibición que había recibido de parte del Señor de no comer nada mientras estuviera ahí en Israel. Cuando seguramente el rey se entera de que el hombre de Dios fue muerto por causa de su desobediencia,
Estas cosas debieron ser suficientes. Ambas debieron ser suficientes para que Jeroboam, por lo menos si no tuviera un cambio completo, reflexionara un poco y tomara algunas decisiones, aunque sea, que nos dieran vislumbres de que había reflexionado y había considerado cambiar su manera de vivir, su manera de ser, su manera de manejarse, de conducirse. Sin embargo, dice el verso 34, el verso 33 y 34, no abandonó ninguno de sus perversos caminos. Esto es obstinación o rebeldía. Jeroboam fue consciente de todo lo que hizo, fue consciente de la voz de Dios, de los mensajes que Dios le envió, fue testigo del poder de Dios, pero ninguna de estas cosas logró hacer un cambio en su vida. Fíjate, él reinó por 22 años sobre Israel y cada uno de estos años se definieron por una obstinación totalmente abierta en contra de Dios. Mira, rebeldía es igual a actitud desafiante, es igual a resistencia, es igual a oposición, es igual a contención, es igual a terquedad. Es la determinación de un hombre de hacer su soberana voluntad, no importándole en absoluto qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Dios ha determinado o indica. Ahora, en los versos que acabamos de leer del capítulo 14, dice, en ese tiempo, obviamente los sucesos del capítulo 13 dan o marcan la pauta para introducirnos en el capítulo 14 en cuanto a esta rebeldía que acarrearía un juicio sobre Jeroboam, como hemos mencionado. Y el juicio comienza aquí con la enfermedad del hijo de Jeroboam, llamado Abías. Comienza a desplegarse la mano de Dios para castigar las maldades de Jeroboam. Y me hizo recordar el momento en el que David también es juzgado por los pecados, ¿verdad? De los cuales hablamos también allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, 11, 12, por ahí. Y recuerdas que el hijo nacido de esta relación entre David y Betsabé murió de la misma manera. Aquí el juicio comienza sobre Jeroboam. Y es interesante, algo aquí de lo que vamos a ver en este capítulo 14, es que todavía está vivo el principio descrito en Éxodo capítulo 20, de visito la maldad, dice el Señor, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, y quiero comentar esto a manera de paréntesis, por algunas preguntas que surgieron lecciones atrás, derivadas precisamente también de esta cuestión, ¿no? En cuanto a, en aquel tiempo los hijos pagaban por los pecados de los padres. Tenemos como referencia solamente Éxodo capítulo 20. Pero aunque no está explícito a lo largo de los siglos el hecho de que los hijos pagan por los pecados de los padres, sí está implícito en todo el Antiguo Testamento. ¿Tú te das cuenta? O nos damos cuenta, por ejemplo, en el libro de los Reyes, en el libro de Samuel, en las Crónicas, cómo una y otra vez cada hombre, cada rey, cada delegado de parte de Dios que le dio a Dios la espalda o que se rebeló en contra de Dios, indistintamente los juicios venían sobre él, pero también sobre su casa. Ya hemos tenido muchos ejemplos de esto atrás. Este es otro caso muy similar. Pero la pregunta que surge es, bueno, ¿por qué Ezequiel capítulo 18 dice que los hijos no pagarán por los pecados de los padres? Creo yo, hay diversidad de opiniones en cuanto a esto, pero considero que la profecía de Ezequiel se da en los años 500 más o menos, en el siglo VI antes de Cristo, cuando el pueblo de Judá está en el exilio babilónico. En este periodo de exilio hay una promesa de Dios, ¿verdad?, de volver, de regresar a su pueblo,
Luego vendrían esos 400 años, llamados así, de silencio, en los cuales Dios no habló por medio de profetas. Y hay un silencio hasta que Cristo viene o hasta que Juan el Bautista hace acto de presencia y Dios comienza nuevamente a hablar. Considerando que hay estos 400 años de silencio previos a la venida de Jesús y este exilio del cual salieron los israelitas y los judíos de Babilonia para restablecerse nuevamente en su tierra, creo que este periodo es enmarcado precisamente por estas promesas de Dios y una de ellas es el tema de la responsabilidad personal. Tú la haces, tú la pagas. Pero antes de Ezequiel, durante el tiempo de los reyes de Israel, lo veremos una y otra vez. Los próximos meses, todas las lecciones que nos faltan en primero y segundo libro de los reyes, veremos esto como una constante. Rey que se rebelaba contra Dios. Y no estamos hablando de un asunto de perfección moral, porque David no fue moralmente perfecto, pero fue un hombre que amaba al Señor. Y por amor a David, recuerda, el reino le fue dado a Salomón. Cuando Salomón lo pierde porque él le dio la espalda a Dios, Dios por amor a David hace que no se apague esta lámpara, ¿verdad? Y continúe todavía por muchas generaciones. Es precisamente el principio de Éxodo 20 aplicado también, porque así como dijo, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, también dijo, y hago misericordia a 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, la bendición de David también transcurrió sobre sus generaciones hasta llegar a Cristo. Así que considero que si lees Ezequiel capítulo 18 y observas esta renovación en cuanto a este tema, esta renovación de este pacto que Dios hace con el hombre por su obediencia o su desobediencia, considero que es hasta ahí, a partir del cual surge o comienza, ¿verdad?, la era de la responsabilidad personal. Llamémosle de esa manera. Pero bueno, regresamos aquí a nuestro pasaje y todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y entonces tenemos al niño, al hijo de Jeroboam, le tenemos enfermo y le tenemos ahí ya, pues obviamente como parte de un juicio de Dios sobre la casa de Jeroboam. Ahora, en los versos 2 al 5 hay también unos detalles interesantes. Primero, que Jeroboam no se va a tomar la molestia de ir a ver al profeta, va a mandar a la esposa, le va a decir que se disfrace, que vaya, que lo vea, que le lleve un regalo y que le pregunte por el niño. Pero si miras con detalle, cuando le dice, ve y pregúntale qué va a ser del niño, es una pregunta en la que solamente pareciera que Jeroboam está interesado en conocer qué es lo que va a pasar. Pero ni siquiera eso fue suficiente para cambiar un poquito lo que él había determinado en su corazón. Todo lo que él estaba haciendo, esta idolatría a la cual estaba llevando al pueblo, a todos estos excesos, todas estas perversiones, él no iba a modificar un centímetro en su vida estas cuestiones. ¿Por qué es que Jeroboam no se presentó? Pudiera ser una pregunta interesante. ¿Por qué es que envía a la esposa? Pues porque creo que él no tenía, como te decía, interés en presentarse delante del profeta. Ya sabía quién era el profeta, ya lo conocía. Fue el mismo profeta que le dio la noticia de parte de Dios de que él sería el nuevo rey de Israel, de lo cual hablamos ya también con anterioridad. Pero también pudiera ser que envió a la esposa porque la esposa tal vez estaba muy acongojada, muy dolida, muy preocupada, muy nerviosa por lo que pudiera pasarle a su niño. Entonces, no es tanto el interés de Jeroboam, sino ve al profeta, pero disfrázate, que nadie sepa que eres mi esposa, que nadie te relacione conmigo. Ve en el anonimato. El profeta estaba quedándose ciego, pues igual y ni vas a ver quién eres tú. Pero bueno, bien dice acá el verso 4, que a pesar de que él era ciego, el Señor le había dicho, va a venir disfrazada la esposa de Jeroboam, haciéndose pasar por alguien más, y le vas a dar este mensaje. Hay algo aquí que quisiera, antes de pasar al punto número 2, quisiera dejarte para
tu reflexión personal. Y es que cuando endurecemos el corazón, cuando nos obstinamos, cuando nos rebelamos a la voluntad de Dios, yo espero que no consideres esto como algo que no nos pasa a nosotros los creyentes. Por mucho que amemos al Señor, la rebeldía de cuando en cuando toca nuestro corazón y es algo muy sutil. No supongas que la rebeldía es así como la de Jeroboam, siempre, ¿no? Que es abierta, que dices, no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiero. No, la rebeldía en nosotros se manifiesta también cuando sabemos qué cosas debemos hacer y no las hacemos. O cuando sabemos qué cosas no debemos hacer y las hacemos. O cuando hay cosas que Dios nos pide cambiar y modificar. Y si Dios nos pide cambiar o modificar algo, o no cambiar y modificar algo, a veces hacer algo para que algo sea modificado en nuestro corazón o en nuestra vida. Y nosotros simplemente lo posponemos, lo postergamos y no lo hacemos. Eso es una rebeldía. La postergación, déjame te digo, la postergación es una rebeldía disfrazada. Disfrazada de sí quiero, pero no quiero ahorita. O sí, pero no puedo. Y tantas excusas que podemos tener. Y suplimos el cambio por algunas cosas como lo hizo Jeroboam. Cuando Jeroboam envía a la esposa con el profeta, es pues yo no voy, pero tú ve. Ah, pero no vayas con las manos vacías. Llévale una ofrenda, llévale pan, llévale miel. No vayas con las manos vacías. Y a veces así somos. Queremos suplir nuestra obediencia, nuestra respuesta o nuestra responsabilidad a lo que Dios demanda de nosotros, lo queremos suplir con otras cosas. Pues no voy a cambiar, pero voy a servir al Señor. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No voy a cambiar, pero no voy a dejar de ofrendar. No voy a cambiar, pero tal vez no vaya yo, pero vieja, tú ve y aquí está mi sobre de mi diezmo, de mi ofrenda. Ahí lo llevas, lo presentas. Y sabes que esos sustitutos, honestamente, pues no sirven absolutamente de nada. Creo que para lo único que ayudan es para acarrear sobre nosotros más problemas. Porque con Dios no se negocia de esa manera. Jeroboam está tratando de jugar como si fueran estas piezas de ajedrez y acomodarlas a su antojo. Pero lo único que va a ganar, o lo único que ganó, o lo único que acarreó sobre él, fue un juicio muy, muy, muy severo. Por eso, ¿verdad? El enfoque en esta lección es rebeldía que acarrea juicio. Vamos al punto número 2, que es el corazón juzgado, versos 6 a la mitad del verso 9, que dice así. Así que cuando Ahías oyó los pasos de la mujer en la puerta, le dijo, entra, esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra persona? Luego dijo, tengo malas noticias para darte. Llévale a Jeroboam, tu esposo, este mensaje del Señor, Dios de Israel. Yo te saqué de entre la gente común y te hice gobernador de mi pueblo Israel. Le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería. Tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron antes de ti. Te has hecho otros dioses y me has enfurecido con tus becerros de oro. ¿Por qué te haces pasar por otra persona?, le preguntó el profeta a la esposa de Jeroboam. Es obviamente una pregunta retórica. No estaba el profeta esperando una respuesta de parte de ella porque él sabía exactamente cuáles eran las razones o las motivaciones detrás para hacer toda esta faramaya. Y obviamente el que está detrás de todo esto es Jeroboam. Tengo malas noticias que darte. Fíjate qué contraste entre aquella ocasión en la que Ahías se encontró con Jeroboam, lo cual leímos capítulo anterior, y en esa ocasión relata el pasaje que Jeroboam era un joven muy servicial al servicio de Salomón y seguramente tenía cualidades, características que Dios vio en él como para darle esta oportunidad de gobernar a su pueblo y de retirar de la casa de David esas 10 tribus y dárselas a él, que era literalmente o casi un desconocido. Y si no un desconocido, por lo menos si era un ajeno y un extraño a la casa
de David. Tal vez te empiezas a hacer preguntas de, bueno, si Dios ya sabía, ¿por qué entonces? Esas preguntas ya están muy trilladas. Y si eres nuevo en el Evangelio, bueno, háztela una o dos veces y ya deja esas preguntas descansar, porque son preguntas que nunca van a tener una respuesta. Entonces, no te tortures tratando siempre de dar una respuesta a por qué Dios abre oportunidades o da oportunidades de gracia a personas que Él de antemano sabe que corresponderán mal o que harán de estas oportunidades de gracia, les darán poco o ningún valor. Eso creo que no es lo importante aquí y no es lo importante en cuanto a tu vida y experiencia. Lo importante en cuanto a tu vida y experiencia o la mía es que entendamos que indistintamente de lo que nosotros vayamos a hacer como respuesta a Dios por su gracia, Dios siempre es genuino y siempre es sincero cuando nos da oportunidades o pone delante de nosotros oportunidades de gracia. Ojalá nunca las tiremos por la borda, ojalá nunca las tengamos en poco, porque son ofertas genuinas de parte de Dios. La primera ocasión que Ahías se presentó a Jeroboam, Dios, aun cuando él sabe todas las cosas, Dios fue genuino y fue sincero con Jeroboam al decirle, Jeroboam, 10 tribus pondré bajo tu gobierno, bajo tu reinado. Era un joven que no tenía nada que ver con la realeza. Imagínate y de repente que un profeta de parte de Dios te diga, te mencione que vas a, no que puedes aspirar, que ya tienes seguro tu lugar como monarca sobre la mayor parte de la nación, pues eso fue algo increíble. Sin embargo, parece que Jeroboam lo olvidó muy pronto. Olvidó muy pronto y pronto se expuso lo que había dentro de su corazón con todas estas cosas que comenzó a hacer en Israel, cosas muy perversas que, como bien el profeta le menciona a la esposa de Jeroboam, has hecho cosas más perversas que ninguno antes de ti. Es decir, Jeroboam fue de alguna manera un personaje, sí, el primer rey de Israel, pero un personaje muy particular porque marcó prácticamente el resto de la jornada de todo el reino o de todo el reinado los próximos 200 años. Es como cuando trazas una línea para hacer un patrón de algo y dices, bueno, esta línea es la línea principal y sobre esta vamos a desarrollar un patrón, ya sea de dibujo o un plano arquitectónico, lo que sea. Haz de cuenta que Jeroboam trazó el patrón y no hubo un solo rey en Israel. Fíjate, 19 reyes tuvo Israel. El último de ellos fue Oseas. Y estos 19 reyes que reinaron alrededor de 200 años, todos los 19, se caracterizaron precisamente por ser malvados. Y no hay uno solo del cual la escritura diga, y este hombre hizo conforme a Dios o fue obediente al Señor o se apartó de sus malos caminos y se volvió al Señor. Ninguno. Así que Jeroboam será durante esos 200 años siempre un referente de los malos caminos, de un hombre perverso, de un hombre rebelde, de un hombre necio. Se volvió un referente, así como leemos aquí, ¿verdad? Que hay en David un referente, no un referente moral, pero sí en el espíritu, un referente, como dice Dios de él. Él me sirvió fielmente siempre, hizo siempre lo que yo quería, pero tú no has sido como él. Te has olvidado, número uno, de dónde te saqué. Eso es lo que le expresa, Señor. Recuerda dónde te saqué de entre la gente común. Tú no tenías sangre real fluyendo sobre ti. No eras un pariente de David, no. Literalmente te escogí de la nada, de lo que no es, y te puse en un lugar especial. Ve tomando nota en tu corazón de todas estas cosas, porque esto es un mensaje para ti y es un mensaje para mí. Recuerda de dónde te saqué, pero ya lo has olvidado. Ya se te olvidó de dónde te saqué, papacito. Número dos, te has olvidado quién es el rey aquí, porque es mi pueblo.
te he puesto a gobernar mi pueblo. Los reyes, aunque son llamados reyes así desde la perspectiva humana, desde una perspectiva divina, estos eran en realidad príncipes. ¿Por qué? Porque el rey nunca dejó de ser el Señor. En nuestra vida, el rey siempre seguirá siendo el Señor. Nosotros somos príncipes sobre su pueblo. Nunca debemos suponer que un lugar de prominencia o un lugar de importancia en el pueblo de Dios implique o signifique que puedes hacer lo que tú quieras. Es Dios el Señor. Jeroboam lo había olvidado. Él estaba haciendo su voluntad. Él había creado una nueva religión. Él había creado un nuevo culto. Él ponía como sacerdotes, como lo vimos ya, a cualquiera, no importando que no fueran de la tribu de Leví. Hizo sus propios días de fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Olvidó quién mandaba ahí. Y número 3, olvidó por qué estaba ahí. Y Dios le está recordando, estás aquí porque la casa de David falló. Obviamente está apuntando hacia Salomón. ¿Recuerdas lecciones atrás? Salomón le dio la espalda al Señor y también Dios le dictó sentencia a Salomón. Y la dinastía, ¿verdad?, de Salomón llega a Roboam, y ahí en Roboam es donde viene la fractura de estas dos, ¿verdad?, naciones que emergen de una sola, la del sur llamada Judá o Judea y la del norte llamada Israel. Espero que esto ya lo tengas bien claro porque nos va a acompañar los próximos meses. Las llamadas, la nación de Judá o de Judea, abarca a dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pero se llama Judá, y las del norte llamadas Israel, que abarcan las otras 10 tribus de entre las 12 tribus de Israel. Y entonces Jeroboam había olvidado que la desobediencia de Salomón es la que le había dado a él la oportunidad de ser rey sobre estas 10 tribus. Y lo olvidó también. Y es interesante, mira, como iremos reflexionando a lo largo de las lecciones por delante, que los reyes fueron conscientes de los fracasos de los reyes anteriores por causa de haberse alejado del Señor, pero ninguno fue capaz de experimentar, al menos en los 19 reyes de Israel, ninguno fue capaz de experimentar en cabeza ajena. Jeroboam no es la excepción. El ejemplo de Salomón debió haber sido suficiente para que él entendiera, con Dios no puedo jugar. Si a Salomón, que era hijo de David, amados de Dios, etcétera, etcétera, Dios no se limitó y le quitó casi todo el reino, ¿qué me puedo esperar yo? Que vengo de la nada. Si yo me rebelo contra Dios, pues obviamente lo voy a perder todo. Pues precisamente, la ecuación siempre es la misma y el día de hoy la ecuación sigue siendo la misma. Nada nos puede hacer suponer o pensar que si hacemos las cosas mal, que si le damos la espalda al Señor, pues será como un volado, ¿verdad? Como que tal vez me salgan las cosas bien. Eso jamás va a suceder. El apóstol Pablo dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Es decir, degradación. No hay manera de que podamos pasar por alto al Dios que juzga, al Dios que es rey, al Dios que es soberano. Bueno, entonces acá el profeta o Dios a través del profeta dijo, ya te olvidaste de estas cosas. Y ante una oportunidad como esa, recibida por Jeroboam, Dios no esperaba otra cosa menos que una respuesta de amor, una respuesta de obediencia, una respuesta de fidelidad. Eso es algo que tú y yo debemos tener siempre esto presente. Mira, un hombre llamado Jean-Baptiste Massieu escribió lo siguiente: la gratitud es la memoria del corazón. Te invito a que siempre tengamos en cuenta, recordemos de dónde el Señor nos sacó, a dónde nos ha puesto, qué es todo aquello de lo que Él nos ha provisto, todo lo que nos ha dado, todas sus bendiciones, toda su gracia, su perdón, Cristo dado por nosotros, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que honestamente nos faltaría tiempo para hacer una lista de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Esa memoria del corazón de todas estas cosas debe expresarse en gratitud.
Por lo tanto, la rebeldía pues no se puede justificar bajo ninguna circunstancia. ¿O sí? Creo que no, ¿verdad? Bueno, vamos a la tercera sección que está en los versos 9b al 20. Se dicta sentencia. Vamos a ver qué dice el pasaje. Como me has dado la espalda, traeré desastre sobre tu dinastía y destruiré cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres en todo Israel. Consumiré tu dinastía real como se quema la basura hasta que toda haya desaparecido. A los miembros de la familia de Jeroboam que mueran en la ciudad, se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. Yo, el Señor, he hablado. Después, Ahías le dijo a la esposa de Jeroboam: regresa a tu casa, y cuando entres en la ciudad, el niño morirá. Todo Israel llorará su muerte y lo enterrará. Él será el único miembro de tu familia que tendrá un entierro apropiado, porque este niño es lo único bueno que ve el Señor, Dios de Israel, en toda la familia de Jeroboam. Además, el Señor levantará un rey sobre Israel que destruirá a la familia de Jeroboam. Esto sucederá hoy, ahora mismo. Luego el Señor sacudirá a Israel como la corriente agita los juncos. Él desarraigará a los israelitas de esta buena tierra que les dio a sus antepasados y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque ellos han enfurecido al Señor con los postes que levantaron para rendir culto a la diosa Acera. Él abandonará a Israel debido a que Jeroboam pecó e hizo que Israel pecara contra él. Entonces la esposa de Jeroboam regresó a Tirsa, y el niño murió en el momento que ella atravesaba la puerta de su casa. Todo Israel lo enterró y lloró su muerte, tal como el Señor había prometido por medio del profeta Ahías. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, con todas sus guerras y la forma en que él gobernó, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años en Israel. Cuando Jeroboam murió, su hijo Nadab lo sucedió en el trono. Como resultado del pecado de Jeroboam y como resultado de su rebeldía y de su obstinación, es decir, de esta actitud inamovible de siquiera dar un vislumbre de arrepentimiento o de reconsideración de sus caminos, la sentencia se dictó. El juicio que vemos aquí lo veo más o menos un juicio desarrollado en 4 tiempos, 4 momentos en los cuales Dios fue trayendo el juicio sobre la casa de Jeroboam. El primero lo vemos en los versos 12 y 13. Este le llamaré el juicio inmediato. Como le acabamos de leer, en cuanto la mujer cruzó la puerta, ¿verdad?, de la ciudad, el niño murió, tal como lo había dicho el profeta. Es decir, ahí es donde comenzó a desplegarse el juicio de Dios. Se había dictado la sentencia, no había manera de darle para atrás, y honestamente a Jeroboam no le importaba un cacahuate dar reversa a todo esto. Se empecinó y se empeñó en seguir adelante, así como Faraón, en seguir adelante a pesar de ver el poder de Dios desplegado. Se atrevió a levantar su mano contra el Señor, lo mismo que hizo Jeroboam. Fíjate que esta actitud rebelde de Jeroboam, de verdad, es una actitud completamente diabólica y siniestra. Porque cualquiera que tenga por lo menos un poco de temor a Dios, escuchar una sentencia así, haría lo que hizo, por ejemplo, con David, porque David conocía al Señor cuando el profeta Natán le confrontó. David no tuvo una actitud así de, bueno, pues ya ni modo, o pues no importa, yo voy a hacer lo que yo quiera. No, ya lo vimos allá en 2 de Samuel. David buscó el perdón, la gracia, la misericordia, lo halló a pesar de que también se había dictado sentencia sobre él y sobre su casa, pero halló gracia y halló misericordia de parte de Dios y halló trascendencia en su reinado, en su dinastía, cosa que Jeroboam en absoluto no le sería dado, porque nunca buscó el favor de Dios. ¿Qué clase de rebeldía la de este hombre? Entonces, el primer juicio que tenemos, el juicio inmediato, es sobre su hijo Abías, y llama la atención lo siguiente.
que la muerte de este niño fue un acto de misericordia y de gracia de Dios, no para Jeroboam, sino para el niño. Porque como dice ahí la Escritura, dice, es lo único bueno que Dios ve en esta familia. Para evitarle al niño llegar a una edad adulta y tener que ser muerto, así como Dios había determinado que los hijos de Jeroboam que mueran en las ciudades se los comerán los perros y los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Obviamente es la expresión de muertes trágicas. A este niño se le permite morir así, en tranquilidad y paz, derivado de una enfermedad, pero como un acto de gracia de Dios para él. Lo único bueno que había dejado Jeroboam sería cortado sus días a muy temprana edad. Pero para Jeroboam sería un juicio el ver que su hijo moriría. Y mira, para Jeroboam no había ni la menor duda de que la muerte, la enfermedad y la muerte del niño eran un juicio de Dios, porque se cumplió la profecía tal cual el profeta Ahías la había dicho: cuando regreses, el niño morirá. Y así sucedió. Es para no dejar lugar a dudas de que Jeroboam dijera, pues no, murió de causas naturales, o en el sentido de que Dios no intervino en esto. No, no le quedó la menor duda. Luego viene el juicio pronto, le llamado así juicio pronto en el verso 14. Vamos a leer nuevamente el verso 14. Mira lo que dice. Además, el Señor levantará un rey sobre Israel que destruirá a la familia de Jeroboam. Esto sucederá hoy, ahora mismo. Cuando dice que sucederá hoy, ahora mismo, no significa que ese día Dios levantó un rey, un nuevo rey o una persona para destruir la casa de Jeroboam. Se refiere que en ese momento Dios estaba ya actuando y Dios estaba levantando este rey, a esta persona. Una expresión pudiera ser, estaba ungiendo ya a esta persona, aunque este juicio se llevó más adelante. Esto lo puedes leer en el capítulo 15, versos 25 al 31. Tenía ganas de leerlo contigo, pero ya vamos a avanzar por caso del tiempo. Pero te invito a que lo leas. Ya llegaremos allá muy pronto. Ya en una lección o dos más estaremos allá en los versos 25 al 31 del capítulo 15. Pero ve para allá y asómate para que veas cómo Dios levanta un nuevo rey, y este rey viene y extermina literalmente toda la familia de Jeroboam. No hubo uno que dejara con vida. Ese es el que llamamos aquí el juicio pronto. Luego, el tercer momento o el tercer tiempo del juicio de Dios sobre Jeroboam es lo que le llamaremos el juicio postrero, versos 15 y 16. Vamos a leerlo otra vez, versos 15 y 16. Luego el Señor sacudirá a Israel como la corriente agita los juncos. Él desarraigará a los israelitas de esta buena tierra que les dio a sus antepasados y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque ellos han enfurecido al Señor con los postes que levantaron para rendir culto a la diosa Acera. Él abandonará a Israel debido a que Jeroboam pecó e hizo que Israel pecara con él. Este juicio, en este tercer tiempo, es un juicio a largo plazo. De hecho, si observas, el juicio inmediato fue un juicio a corto plazo. El juicio sobre su casa, descrito en el capítulo 15, es un juicio a mediano plazo. El juicio sobre su dinastía, toda esta masacre sobre su familia. Ahora, en este juicio postrero, es un juicio a largo plazo, porque pasarían 200 años de que Ahías profetiza esto sobre Jeroboam y sobre toda la nación. 200 años hay, como te mencioné hace un momento, entre Jeroboam y Oseas, que es el último rey de Israel. En estos 200 años, obviamente Jeroboam vivió solamente o reinó solamente 22 años. Pero ¿por qué Dios traería? Es una pregunta. ¿Por qué Dios trae un juicio sobre una nación? Y Jeroboam murió 100 años atrás, 150 años atrás, 200 años atrás, pudieron decir los que vivieron bajo el reinado de Oseas. ¿Por qué estamos pagando lo que Jeroboam hizo 200 años atrás? Bueno, la respuesta nos la da el mismo pasaje, porque dice que no solamente Jeroboam pecó con todo lo que hizo, sino que, dice, hizo pecar al pueblo de Israel,
pero el pueblo de Israel pecó voluntariamente. No se le forzó, no se le obligó. Es un acto voluntario. Los reyes que gobernaban prácticamente determinaban el son al que iban a bailar los demás, hablando en términos de espiritualidad. Si un rey era bueno en el sentido de que estaba en armonía con Dios y su voluntad, pues como rey, porque por eso eran reyes, porque tenían que salvaguardar no solamente el reino en lo natural, sino también en lo espiritual, y tenían que velar por la vida espiritual del pueblo al cual gobernaban. Su influencia era prácticamente total sobre la nación entera. Así que cuando Jeroboam comienza este patrón de perversión, este patrón continuó por 200 años de manera voluntaria en cada uno de sus 19 reyes, pero también de manera voluntaria en cada una de las generaciones que transcurrieron hasta Oseas. Te quiero invitar, no lo voy a leer por causa del tiempo, pero lee Segundo Libro de los Reyes, capítulo 17. En el capítulo 17 de Segundo de Reyes vas a ver precisamente el reinado de Oseas, del cual hablaremos en su momento, pero es interesante que lo ligues a lo que estamos viendo hoy, con el primer rey y el último rey de Israel, y leas el capítulo 17 de los Reyes y veas cómo Dios hace referencia en su juicio sobre Oseas y sobre la nación entera y el exilio o este éxodo, cautiverio, creo que es la palabra adecuada, cautiverio al cual es llevado Israel, estas 10 tribus del norte, precisamente por Salmanasar V, que era quien gobernaba sobre los asirios, y son entonces llevados al cautiverio como resultado de lo que estamos leyendo acá 200 años antes. Segundo de Reyes, capítulo 17, no lo olvides. Hay una cuarta y última fase en este juicio. Quiero que leamos los versos 17 al 19 nuevamente para que notes lo siguiente. Entonces la esposa de Jeroboam regresó a Tirsa y el niño murió en el momento que ella atravesaba la puerta de su casa. Todo Israel lo enterró y lloró su muerte, tal como el Señor había prometido por medio del profeta Ahías. Luego mira en el verso 19, dice: los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, con todas sus guerras y la forma en que él gobernó, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años en Israel. Cuando Jeroboam murió, su hijo Nadab lo sucedió en el trono. Y si tú lees esto ahí, bueno, supondrías como, oye, la pagaron todos menos él. Murió su hijo, juicio inmediato, ¿no? Fueron masacrados toda su familia, toda su dinastía, juicio pronto. El juicio postrero, 200 años después, toda una nación sería llevada al cautiverio por los asirios. Y aquí el pasaje dice que él simplemente pues murió. Y dices, ¿cómo? ¡Qué injusticia! Bueno, gracias a Dios que tenemos alguna información adicional, no muy detallada, pero creo que suficiente, en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 13, versos 13 al 20, que te invito a que leas conmigo. Mientras tanto, Jeroboam había enviado en secreto una parte de su ejército para rodear por la retaguardia a los hombres de Judá y tenderles una emboscada. Cuando los de Judá se dieron cuenta de que los estaban atacando por delante y por detrás, clamaron al Señor por ayuda. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y los hombres de Judá empezaron a gritar. Al sonido de su grito de batalla, Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel. Los derrotó de forma aplastante delante de Abías y del ejército de Judá. Y el ejército israelita huyó de Judá y Dios lo entregó derrotado en sus manos. Abías y su ejército les causaron grandes pérdidas. Ese día murieron 500,000 soldados electos de Israel. Así que Judá venció a Israel en esa ocasión, porque confió en el Señor, Dios de sus antepasados. Abías y su ejército persiguieron a las tropas de Jeroboam y conquistaron algunas de sus ciudades, entre ellas Betel, Gesana y Efrón, junto con sus aldeas vecinas. De modo que Jeroboam de Israel nunca recuperó su poder mientras vivió Abías, y finalmente el Señor lo hirió y murió. Cuando lees esta parte de la historia, te das cuenta que las cosas no fueron fáciles jamás para Jeroboam. En esta guerra, pues una guerra interna entre estas dos naciones que derivan de una sola, recuérdalo,
hay una lucha entre Abías, rey de Judá, y Jeroboam. No confundas a Abías, el hijo que falleció, el hijo de Jeroboam que falleció. Este es otro Abías que gobierna sobre Judá. Y en esta batalla es interesante cómo los de Judá, dice, clamaron al Señor y el Señor respondió y les entregó a Jeroboam. Y bueno, todo lo que acabamos de leer ahí. Pero dice Jeroboam nunca volvió a recuperar su poder y su influencia. Y al final de sus días, dice, el Señor lo hirió y murió. No dice cómo, no dice qué, no da detalles, no los encuentras en ningún lugar. Pero esta pequeña ventana que se abre, que nos deja ver que el Señor intervino en su muerte, nos hace saber que aquí se desarrolló esta cuarta fase del juicio de Dios, lo que llamaremos el juicio personal. Como te decía, ciertamente hubo otros que pagaron las consecuencias de los pecados de Jeroboam, pero Jeroboam también pagó, más bien, como por ser el primero responsable, pagó por sus propios pecados. Repito, no sabemos cómo, pero si Dios intervino, te aseguro que no fue su muerte nada agradable y nada deseable para ninguno. Hasta aquí vamos a dejar nuestra lección. Tienes mucho que leer, tendrás mucho que revisar, mucho que reflexionar, mucho que aterrizar en tu corazón, y vuelvo a animarte y a exhortarte. No seas rebelde, no seas necio. Es mejor tener un corazón disponible y dispuesto a volvernos al Señor, a hacer su voluntad, a obedecer, porque de otra manera el Señor también juzga a su iglesia. Te lo mencionaba lecciones atrás, te lo mencionaré siempre que lo recuerde. El mensaje a las 7 iglesias, el mensaje de Cristo a las 7 iglesias, es un mensaje para 5 de ellas, es un mensaje de juicio. Y es un juicio de oportunidad, es un juicio de gracia, es un juicio donde hay mucha espera de parte de Dios de reaccionar, de reflexionar, de determinar volver el corazón. Pero también hay amenazas. Suena feo, ¿verdad? Pero esas son amenazas. Te doy tiempo de que te arrepientas, te espero que hagas esto, que hagas aquello, porque si no, entonces, y digo, ninguno de nosotros quisiera escuchar eso de parte del Señor. Recuerda, estás hablando ya no solamente del Nuevo Testamento, estás hablando del libro de Apocalipsis, que describe en estos capítulos 2 y 3 la iglesia de todos los tiempos y de todas las edades. La iglesia que está bajo la gracia de Dios. Y creo que la gracia que Dios nos ha dado a través de Jesucristo es algo de entre todas las cosas que pudiéramos recordar o enumerar como bendiciones de Dios. Su gracia en Cristo es más que suficiente para hacer que nuestro corazón responda en gratitud, en obediencia y en fidelidad. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Esperamos que lo que hemos considerado el día de hoy te anime, principalmente a profundizar más en el texto bíblico, pero que de igual manera te guíe a hacer las aplicaciones prácticas que necesitas para crecer y madurar en el Señor. Ya sea que estés participando en una semilla en casa local o nos sigas desde cualquier otro lugar, gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.